Pongo la grabación. Sale. Ok. Pues bueno, vamos a dar unos minutitos a que lleguen el resto del grupo. Básicamente chicas. Fíjense que me ha pasado algo muy curioso. Y no entiendo por qué. Pero el 90 y, no, el 99% de mis grupos actuales, sí, en donde llevo filosofía, geografía y ahora historia de México, los que son por mi cuenta, son chicas. Solamente tengo un alumno en los tres cursos. Me parece muy interesante la razón. Al inicio pues tenía más chicos, pero no sé por qué eh, han dejado de asistir. Y bueno, es curioso porque cuando empezó la temporada 1 del COVID, pues sí estaba equilibrado. Sí eran 50-50. Bueno, una ligera mayoría de varones. Eso era lo chistoso. Pero ahora, puras chamacas. Así es que bendita entre las mujeres. Y la verdad es que no sé por qué pasó eso. Ahora que lo veo y que me veo en la cámara, creo que me alcanza para hacer otro cosplay, fíjense. Histórico. Obviamente de calvitos, porque no tengo pelucas para hacer la de otros personajes, ¿verdad? Pero vamos a ver si me sale. Y pues bueno, acá andamos. Muy buenas noches. Espero que estén teniendo un excelente día. Que el nerviosismo todavía no se sienta a flor de piel. Ustedes tranquilas. Y bueno, aprovechando que aún no llega el resto del personal, como decían en los años 70, pues les extiendo la invitación para el próximo proyecto formativo que voy a iniciar este fin de semana. No sé si a Tiana o Paola les había comentado, si no les recuerdo. Es un taller que está enfocado a mejorar técnicas de estudio para el examen, especializado, centrado más que nada en la parte de sociales, pero bueno, son tips que podrían ser aplicables a las ciencias exactas, sobre todo en la parte teórica. La finalidad de este taller es no solamente que ustedes aprendan tips, consejos de estudio, sino que también aprendan a soslayar la atención y el estrés que seguramente han tenido a lo largo de su etapa de formación y que conforme nos vayamos acercando a la fecha final del examen van a estar cada vez más presentes. Aquí la idea es que en este taller también se tranquilicen, vayan seguras. También en ese espacio vamos a saber aprovechar mejor las armas y las herramientas que tenemos a nuestra disposición, desde cursos como este, que está enfocado al desarrollo de contenidos, hasta guías, pruébates, unitips, videos, en fin, todo eso. Van a ser 4 fines de semana, 8 horas. Es un curso cortito de 8 sesiones, 16 horas en total. Y el costo de cada sesión va a ser de 50 pesos. Algo muy accesible. El costo total está en 400. Que reitero, si no están en condiciones de completarlo, pero desean participar, pues podemos llegar a un acuerdo. La finalidad pues es solidarios, ¿no? Y recíprocos. Los horarios son de 1 a 3 de la tarde. Cuento ya con un programa que indica qué vamos a ver en cada clase. A diferencia quizá de lo que ahorita estamos viendo en historia, que no es tan práctico, bueno, dado los intereses y el desarrollo de contenidos no lo permite mucho, que sí lo va a ver. Es más, ahorita vamos a hacer una pequeña práctica en Porfiriato. La idea es que practiquemos y bueno, por fortuna, gracias a estos cursos he tenido la oportunidad de crear material de prueba. Vamos a ocupar también las preguntas que vienen en las guías oficiales y en otras fuentes. Como sucede aquí, vamos a grabar también las sesiones para que puedan consultarlas en casa de una forma más tranquila. Y bueno, la idea de esto pues es consolidar sus estrategias de aprendizaje, porque a veces el problema no es tanto la materia en sí, sino cómo se están acercando a la asignatura, cómo le están aprendiendo, y pues eso da a que en ocasiones pues no tengamos el resultado que quisiéramos. Entonces, la idea de ese taller va enfocada a eso, a una especie de coacheo pedagógico, y pues me daría mucho gusto, Omar, Ana,
están aquí, más las que vean el video, que me acompañen en esta cita. Van a ser sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, algo muy tranqui. La idea también es que el grupo sea pequeño, no más de 20 personas, pues para darles la atención que se merecen. Así que si están interesadas, basta solamente con cubrir lo que es el costo de la clase, la primera sesión, al mismo número de cuenta que ya les había proporcionado, y posteriormente me pueden dar el resto del mundo como les acomode, ya sea por día, por fin de semana, por quincena, o si lo desean, pues el curso completo. Ya saben que en ese aspecto me gusta mucho confiar en la gente, que lo dejo a un segundo término, pondero más que realmente pues lo que yo les quiero compartir sea de su voluntad y en su beneficio. Y bueno, también considerando a veces la estrechez de tiempo que tengo en mis clases habituales, pues la idea de este espacio es ser un poquito más amplio en esos tips y esas técnicas, que algunas de ellas incluso ya he compartido por aquí. Mark, que ha estado conmigo desde Historia Universal y que está en Geografía, pues no me dejará mentir. También Pau, que me acompaña en otra materia, les he dado tips, pero pues, la idea es conjuntar todos esos saberes y ofrecérselos en un taller. ¿Sale? Entonces, se los dejo a su consideración. Son cuarto, no veo señales de vida del resto de sus compañeras. Pues, ¿qué les parece si en honor a la puntualidad que ustedes manejaron, que eso también es interés, pues comenzamos y ya quienes decidan incorporarse pues sean bienvenidas? ¿Ok? Pues vamos a empezar. Realmente a mí este tema me gusta muchísimo. Bueno, en general los dos. Los dos. Es una época muy atractiva de la historia de México. Vamos a encuadrarnos en el año de 1854. Recordaremos, y lo vimos en la sesión anterior, que después de la guerra contra Estados Unidos, el país va a entrar en una fase de inestabilidad. Eso es algo muy típico del México del siglo XIX. Y por consiguiente, van a sucederse diferentes presidentes. Ya les había comentado en la clase anterior que ser presidente de México en esta época, pues no era un empleo asegurado. Tal parecía que había inestabilidad laboral como en la actualidad, ¿no? Tenemos presidentes que duraban meses, días, o casos muy extremos, como Antonio López de Santana, que tiene la medalla de oro de ocupar más veces la presidencia, unas 11 ocasiones. Entonces, eso habla de que el país todavía no estaba en calma, todavía no tenía un proyecto de nación definido. Y para minorar el caos, uno de los conservadores más prominentes de aquellos años, Lucas Alamán, se le ocurre traer a Antonio López de Santana del exilio. Acuérdense que después de la guerra del 47, el güey hace sus dramas, la gente lo detesta, sale del país. Pues bueno, en el 53 hay un golpe de Estado a un gobierno liberal que se había instaurado de forma legítima, y eso implicó el retorno de Antonio López de Santana. Santana pues llega en un plan muy soberbio, se muere el Lucas Alamán que lo había traído, y esto implica que el 15 uñas, como le llamaban, de forma coloquial, recuerden que Santana pierde una pierna durante la Guerra de los Pasteles, va a gobernar, pero con tintes autoritarios, va a ser una dictadura militar, se le va a subir los López, y los López a veces solemos ser muy arrogantes. Bueno, en mi caso creo no tanto, aunque sí por ahí tengo 2 que 3 episodios, pero en general los López somos muy mamones. Y bueno, Santana es quítate que ahí te voy, entonces se hace llamar Su Alteza Serenísima. Y la gente va a empezar a detestarlo porque hace algo que es muy común entre los gobiernos mexicanos, y es subir los impuestos. Entonces, perdón por la expresión, el muy cabrón va a subir impuesto hasta por el número de mascotas. Eso, más la censura y la represión a ciertas libertades individuales, va a mandar, por ejemplo, al destierro a Benito Juárez, a Melchor Ocampo, es decir, también va a ser muy duro con las personas que se lo opongan, pues va a conllevar a que una parte del ejército que tenía ideas liberales, más el grueso de la población, se levanten en armas contra él. Y a ese levantamiento armado va a ser conocido como la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla es una rebelión, reitero, liberal, que va a estar dirigida por Juan Álvarez, una figura del ejército con una amplia trayectoria. Fue
oficial de José María Morelos y Pavón cuando era muy joven. Entonces, imagínense, le había tocado prácticamente todas las guerras del siglo XIX. Y bueno, va a estar acompañado a Adrián Florencio Villarreal, quien va a ser uno de los autores del Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla va a ser la justificación de este levantamiento armado. Otras personas que van a respaldar esta oposición a Santana, pues van a ser Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Lerdo de Tejada, una generación de liberales que va a cobrar mucha popularidad. Acuérdense que tanto los liberales como los conservadores van a tener, ciertas generaciones. La primera generación de los liberales, podríamos poner ahí a Miguel Ramos Arizpe, José María Luis Estrada, Valentín Gómez Farías, que por cierto cobró fama por intentar presionar en reducir los privilegios de la iglesia y por ello hasta lo metieron al bote. En fin, y otras personas que quizá no tengan el gusto de conocer. Dentro de los conservadores de la primera generación están nada más y nada menos que Lucas Alamán, quien ya les conté que había muerto, y ya en esta nueva, digamos, etapa de ambas acciones políticas, además de los que ya cité, Juárez, Ocampo, Comonfort, en contraparte tenemos a Félix María Zuluaga, quien por cierto era compadre de Comonfort, Miguel Miramón, Juan Nepomuceno Almonte, el arzobispo de México, Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, José María Hidalgo, en fin, estos grupos más adelante se van a enfrentar en la guerra de reforma. Entonces, bueno, hagan de cuenta que son como los X-Men. Sale ahí por entra el profesor Charles Juárez, Bestia Ocampo, Guillermo Wolverine y demás superhéroes que se les ocurren. ¿Sale? Magneto Zuluaga, estaría bueno un meme de esos, ¿no? En fin, esta rebelión, la revolución de Yutla, va a triunfar, va a durar pues bastante poquito y de manera inmediata, miren, por eso me vestí así. Hoy es día de cosplay. Obviamente de costos muy proletarios. ¿Sale? Me falta crecer. Prometo dejarme un poco más la barba para dar el gatazo. Acercar. Díganme si me parezco. Profe, sí se parece un montón. Sí, cañón. Sí, Sí, de plano. Ok, bueno, espero no tener la suerte de este señor. Y ya, les voy a contar qué onda con él. Bueno, termina la revolución de Yutla, mandan a la Goma Santana y va a estar en la presidencia Juan Álvarez, pero es una figura muy anciana. Entonces, digamos, aburre muy rápido, se desespera muy rápido de la presidencia y le deja la chamba a Ignacio Comonfort, quien va a ser elegido como presidente de la República. Y bueno, les voy a contar un poco lo que hice durante mi gobierno. El país estaba en circunstancias muy difíciles, me enfrenté con ahínco y con valor a los grandes retos de mi época y muchos de ellos vinieron del descontento de la facción conservadora, quienes no contentos con lo que estábamos haciendo, mantenían focos armados. Así es que en aras de mantener la integridad de la patria, tuve que reprimir con las Fuerzas Armadas algunas rebeliones que ocurrieron en Puebla, Querétaro y otros lugares en contra de mi gobierno. Además de eso, como estaba muy preocupado por la situación política del país, me pareció que los anteriores documentos jurídicos eran insuficientes para estas nuevas épocas. Así es que me aboqué en conformar un Congreso Constituyente que diera pie a una nueva Carta Magna. Cabe señalar que aunque habían liberales muy radicales como Guillermo Prieto, por ejemplo, Ignacio Ramírez, figuras muy difíciles de tratar, por cierto, decidí incluir liberales moderados e incluso le extendí la invitación a mis enemigos conservadores con la idea de redactar una constitución que garantizara la estabilidad política del país. Eran tiempos realmente duros, chicas. Ustedes no sabían lo que vivíamos. Desafortunadamente, los conservadores se abstuvieron de participar y los debates en el Congreso Constituyente fueron bastante intensos. El resultado de mi gestión más
La del Congreso Constituyente fue un nuevo documento que va a ser conocido como la Constitución del 1857, que se Vicky, ¿me promulga un puedes 5 de volver a febrero. pasar la otra rápido? Claro, claro, señorita. Muchas gracias. De Gracias. nada. Ya. Muy bien. Les platico un poco acerca de la Constitución del 57. Este proyecto va a tener una continuidad con la Constitución Federal de 1824, que seguramente su profesor de historia les habrá contado en anteriores clases. Cabe señalar que de esa Constitución recuperamos la idea de la federación, es decir, que cada estado es autónomo y tiene sus propias leyes, siempre y cuando no contravengan a la Constitución Federal. Otra cosa que también se va a recuperar es el derecho al voto para la mayoría de la población, pero la Constitución del 57 va a ser innovadora, dado a que va a ampliar más estas libertades políticas individuales. A diferencia de Santana, que suprimió la libertad de expresión, de asociación y de prensa, mi gobierno, a través de la Constitución, la va a avalar y la va a defender. Además de ello, decidimos que era necesario que se fortaleciera el Estado mexicano para garantizar la calma y la felicidad para la patria y sus pobladores. En ese sentido, era menester que nosotros diéramos un límite a los privilegios del ejército y de la iglesia. Como les habré comentado, esas dos instituciones tuvieron injerencia en la vida pública del país, lo cual involucró que en ciertos momentos hubiera caos y levantamientos armados, ya saben, estos absurdos planes de la reacción. Así es que para ello decidimos atacar los privilegios de la iglesia y del ejército, también con la finalidad de garantizar una igualdad política de todos los mexicanos. No debían de haber leyes especiales para nadie. Una innovación que también va a traer consigo la Constitución de 1857 y que tal vez aparezca en su examen es la proclamación de que el Estado no tenía ninguna religión oficial y que además había libertades de culto. Dicha Carta Magna va a ser muy aplaudida por los liberales, pero en los conservadores generó un gran malestar. A tal grado que mi mejor amigo y compadre, Ignacio Zuloaga, uno de los líderes de la facción conservadora, se levantó en armas contra mi gobierno a principios de 1858 y proclamó en mi contra el plan de Tacubaya, al lema de Dios y fueros. Recordemos que fueros es un sinónimo de privilegios. Esa circunstancia me dejó muy preocupado, sobre todo porque yo no quería que mi patria estuviera inmersa en una nueva guerra civil. Mis enemigos eran personas de gran alcurnia, que tenían cuantiosos recursos. Entonces, el oponerme a sus designios implicaba sumir a México a una guerra desgarradora, de la cual tal vez no iba a salir adelante en muchos, muchos años. Realmente estaba muy preocupado porque también mi madre, siendo una persona muy afín a la Iglesia Católica, yo nací en Guanajuato, pues me mandó una carta en donde decía que al jurar esa constitución, yo condenaba mi alma y ella me dejaba de hablar. No podía tener un hijo hereje. Entonces, pues estaba muy angustiado por la situación política, por la ruptura de amistad de mi mejor amigo. Ustedes saben que aquí en nuestro país las relaciones de compadrazgo pues, generan en una relación de amistad muy especial, en algunos casos bastante íntima. Y bueno, también sabrán que la madre tiene un peso muy grande en nosotros. Entonces, no me quedó más remedio que hacer algo que en otros lados no se había hecho. A situaciones radicales, medidas radicales. Así que lo que hice fue derogar la constitución que yo mismo ayudé a crear. Me sumé al plan que iba en contra de mi gobierno, es decir,
apoyé el plan de Tacubaya con la intención de evitar una guerra civil y reconociendo que de mi partido habían personas que iban a defender a capa y espada este nuevo orden constitucional, no tuve más remedio que mandar a la cárcel a gente que había estado colaborando conmigo, como fue Benito Juárez, el Choro Campo, Guillermo Prieto, Sebastián Lerdo de Tejada, junto con su hermano Miguel, entre otras personas. O sea, me hice un autogolpe de Estado. Desafortunadamente, mis decisiones no llegaron a buen puerto y la violencia continuó. Yo realmente estaba desesperado. Así que no tuve otra opción que arrepentirme de lo que había hecho, liberar a Benito Juárez y salir huyendo del país. Todo lo que hice pasó a la posteridad y generó un verbo que tal vez ustedes hayan escuchado alguna vez y que, bueno, gramaticalmente es pariente de cruzazulear. Es más, hasta se podría tomar como sinónimo. Y pues ese verbo es comonfortear. Si ustedes buscan en la Real Academia de la Lengua, comonfortear es una acción en la cual tú tomas decisiones erráticas para solucionar un problema y terminas dejándolo peor. Y eso fue lo que ocurrió en México en 1858. Pues bien, pobre de Ignacio Comonfort. A la partida de este señor, Benito Juárez, que era presidente de la Suprema Corte de la República, queda habilitado como presidente y él decide defender la Constitución del 57. De esa manera va a cobrar forma la Guerra de Reforma, un enfrentamiento fracticida al interior de México que, como había dicho mi buen Comonfort, pues va a dejar al país en una mala situación. Casi de forma simultánea a los guamazos, tenemos la guerra de la, bueno, no, las leyes de reforma, que van a ser una serie de medidas que van a complementar la Constitución del 57. Y aquí debía haber puesto, bueno, se los comento rápido. Entre las leyes más importantes está la Ley Juárez, que va a derogar los tribunales de justicia del ejército y de la iglesia. O sea que la iglesia y el ejército podían repartir justicia, algo que habitualmente estaba enfocado hacia el Estado. Tenemos la ley Iglesias, que va a suprimir el cobro de servicios parroquiales, por ejemplo, bodas, 15 años, muerte, a los pobres. Tenemos la ley de desamortización de bienes de Miguel Lerdo de Tejada, que va a incautar las tierras ociosas y las propiedades de la iglesia que no producían y las va a vender. También va a hacer un ajuste en cuanto a las rentas. Tenemos la ley de Ocampo, que va a favor de del registro civil. En esta época, los documentos que avalaban que estuvieras vivo, pues va a ser el acta de bautismo, bueno, la fe de bautismo, el acta de matrimonial, y con la ley del registro civil, todo eso ya va a ser responsabilidad del Estado. ¿Sale? Ahora es el Estado quien daba estos certificados y otros documentos personales. Aunque bueno, eso va a ser una costumbre que va a tardar mucho en aflorar en la sociedad mexicana. ¿Vale? Otras cosas que van a hacer las leyes de reforma fueron la garantía de una libertad de cultos, es más, para promover un equilibrio de poder con la Iglesia Católica y restar la influencia, se va a impulsar el proselitismo religioso protestante. ¿Alguien de aquí pertenece a una religión que no es católica? Pues yo, jaja. Ok. ¿A qué religión perteneces, Mar? Pues es que no es como una religión, pero creo en un poder supremo que es Dios y ya. Ajá, ok. Entonces, ¿eres deísta o agnóstica? Y ahí tendríamos que checar las particularidades de tu fe religiosa. Pero bien, las demás, Ana, Paola, son católicas.
Pues en sí, creo que yo sí creo en que hay un Dios, pero realmente no me considero católica. No me considero Ok. católica, sinceramente. No. Entonces sería ahí una situación muy parecida a la de esta Mar. Pau, que creo que ahí no. Ay, perdón, profe. No te preocupes. Pues yo nací en una familia católica Ajá. y tal cual no voy a la iglesia porque ahí estoy en contra de algunas cosas que hace la iglesia, pero sí tengo firme creencia pues sí, en Dios, Ok, entonces las más que en tenemos en una común. religión, en Dios mismo. Ok, son deístas o agnósticas deístas. Por ahí les recomiendo que lean la concepción de Dios de un filósofo judío llamado Baruch Spinoza. Es bastante atractiva y creo que con ello pudieran fortalecer más esa concepción que tienen. Miren, es muy grato escucharlas. Bueno, si ustedes, como yo, tenemos la libertad de creer en lo que sea, yo por ejemplo soy agnóstico no deísta, yo no creo que realmente existe un Dios, aunque también estoy consciente que hay cosas que no podemos explicar. ¿Sale? Soy más neutral en ese sentido. Profe, ¿Sí? profe, también hay un libro que se llama Conocer a Dios de Deepak Chopra Ah, y ok. habla más o menos de eso, no sobre religiones, sino sobre Dios. Está muy bueno. Sí, he escuchado de Deepak Chopra, de hecho leí un libro de él sobre Jesús que me pareció interesante, curioso. Y bueno, si nosotros tenemos la oportunidad de tener esa fe, es porque hay una libertad de cultos. El Estado ahí se puso las pilas. Y eso es gracias a estas medidas que se dieron a mediados del siglo XIX y que afortunadamente se mantuvieron en ñaca, 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 con la Constitución del 1917. Pues bueno, después de esta guerra fratricida en la que finalmente triunfan los liberales, el país va a estar en muy malas situaciones. Ah, ¿hasta aquí hay alguna duda, chicas? No, profe. No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo va a acabar el país después de la guerra de reforma o guerra civil? En donde incluso hasta se intentó vender territorio contra el de fregarse al prójimo. Los liberales lo intentaron hacer con los Estados Unidos a través del Tratado MacLean-Ocampo y los conservadores con los españoles con los tratados Bonal-Monte. Afortunadamente no se llevaron a cabo. Bien, después de todo este merequetengue, el país va a sufrir los siguientes acontecimientos. El presidente Juárez, para evitar eh, que hubieran algunas broncas o algo así, va a expedir una ley de amnistía hacia los conservadores, a excepción de los principales líderes. Sin embargo, a pesar de esta buena voluntad que va a tener el gobierno con los vencidos, va a existir una feria resistencia conservadora en diversas regiones del país. Va a ser tan férrea que incluso liberales prominentes como Leandro Valle, Santos Degollado y Melchor Ocampo van a ser asesinados o ejecutados por las huestes conservadoras. Otros grupos que salieron a Europa de esta facción van a negociar con las potencias europeas a ver quién invade México. Y pues la que les va a hacer caso va a ser Francia. Debido a esta lamentable situación y a la falta de capital, pues Juárez va a optar por pausar el pago de la deuda externa. Lo ve algo urgentísimo, fue extremo pero necesario. El poco dinero que obtenía el país se iba pagando a Francia, a España y a Inglaterra. Ahora, esa deuda se hizo bastante abultada debido a los diferentes y múltiples golpes de Estado y cambios de gobierno que tuvo el país durante el siglo XIX. Uf,
Cuando se enteraron los ingleses, los franceses y los españoles que México por el momento no pagaba, resultó que se van a reunir en Londres, bastante molestos con nuestro país, y acuerdan mandar una fuerza naval para exigir los pagos. Ojo, no van a invadir, solamente van a amedrentar para pagar. Y a eso se le conoció como la expedición tripartita. Cuando se entera Juárez que se viene este relajito, pues bueno, se da a quedar de Dios, ¿qué vamos a hacer? No tengo dinero ni suficientes soldados para enfrentarme a dos de las potencias más poderosas de la época y además España. Entonces, Juárez opta por negociar y manda como representante a Manuel Doblado. Doblado pues invita a las fuerzas ocupantes a que estén en las localidades que les permite el gobierno y empiezan a negociar lo que más adelante se va a llamar los Tratados de la Soledad. Con los Tratados de la Soledad, México logra renegociar el problema y llega a un acuerdo con España y con Gran Bretaña. Con Francia no, porque ellos ya habían pactado con los conservadores el apoyo para organizar una monarquía mexicana en la que estuviera en el trono un rey europeo. Y de esta manera va a dar inicio la segunda intervención francesa y el segundo imperio. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, bueno. Ahora, ¿qué significado y qué peso va a tener la segunda intervención francesa? Pues bueno, va a ser un proyecto político sustentado por el emperador Napoleón III y el sector conservador de la sociedad mexicana. La finalidad de la intervención fue crear un protectorado francés en América que sirviera de contención a las aspiraciones expansionistas de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento de la historia no puede intervenir porque resulta que ellos están inmersos en su propia guerra civil, que va a ser la guerra de secesión. Además de que tienen por presidente a Abraham Lincoln, que antes de trabajar de cazador de vampiros ocupaba la primera magistratura de su país y era de los pocos personajes históricos de nuestro vecino del norte que tenían cierto aprecio por México. Entonces, por esa razón, no interviene, no puede intervenir y detener a los franceses, así es que los mexicanos van a tener que rascar las uñas con sí mismos. ¿Sale? El primer intento de invasión, que va a iniciar en 1862, va a ser frenado en Puebla gracias a la figura de Ignacio Zaragoza, una persona que va a dirigir las Fuerzas Armadas Mexicanas en contra de Francia. Es un militar muy sagaz, es un militar que primero va a conocer bien al enemigo, conocer sus fortalezas y sus debilidades, y con base a ello planificar mejor la defensa del país. Por eso decide enfrentarlos en Puebla, porque por las condiciones de relieve va a nulificar el avance tecnológico que tenía, perdón, la ventaja tecnológica que tenían los franceses. E iba a aprovechar mejor las habilidades y las cualidades del ejército mexicano. El ejército mexicano, al ser un cuerpo armado integrado por gente que no es combatiente profesional, pero que son figuras habituadas al campo, pues tienen mejores posibilidades de triunfo a través del combate cuerpo a cuerpo. Eso y la caballería mexicana pues fueron muy importantes para la victoria que se da en Puebla. Como les comentaba, esa victoria va a frenar por un año la invasión. Francia aprende de su error y manda una fuerza mucho más grande. En Puebla otra vez se pretende frenar la invasión, solo que en esta ocasión los mexicanos son derrotados. Zaragoza murió antes, en septiembre del 62, entonces no le toca dirigir la defensa. Ahora fue Jesús González Ortega, que no es mal militar, pero evidentemente no es el más apto. Así es que bueno, a partir de ahí los franceses van a ir ocupando diversas zonas de la República con apoyo conservador. Juárez inicia aquí su periplo de ir a andar huyendo
Y mientras tanto, sus fuerzas van a defender el país a través de una guerra de guerrillas. Pego y me voy. Esto va a traer consigo también una experiencia que más adelante va a ser importante para la victoria republicana. Bueno, mientras los franceses van ocupando el país, los conservadores mexicanos y Napoleón III van a pactar con Maximiliano de Habsburgo el que él acepte la corona. Y el acuerdo se va a firmar en los tratados de Miramar. Pero pues Maxi es una figura un tanto especial. ¿Qué me saben de Maximiliano de Habsburgo? Ahora vamos a dar chance que se conecte Mar, que me parece que está teniendo problemas. ¿Lista? Ok. Ahora sí, chicas, mis tres valientes, cuéntanme, ¿qué me saben de Maximiliano? Estaba bien guapo, jaja. Bueno, además que estaba muy guapo. ¿Qué más me saben de Maxi? Y oye, Yo Carlota no no sé se queda mucho. Era atrás. español. No, no era español, era austriaco. Ah, ostras, sí, sí. Era austriaco. Yo Pero sabía, venía con los españoles, ¿no? No, era apoyado por los franceses. yo sabía que Ajá. creo que fueron los conservadores o los liberales, es que no sé quién fue, no me acuerdo muy bien, Ujú, los que le dijeron, no, pues, Maxi, necesitamos de tu ayuda porque pensaban que Maximiliano era muy, creo que era muy conservador y ujú. los conservadores querían, pues sí, prácticamente dijeron, no, pues nosotros queremos como el antiguo régimen y vamos a adoptar como que haya como un rey o algo así, y le dijeron, no, pues necesitamos a Maximiliano de Habsburgo para que venga y aquí haga como un imperio. Y ya después de eso trajeron a Maximiliano, pero Maximiliano en realidad no, o sea, salió todo lo contrario de que ellos pensaban y hizo muchas cosas que a mí me parecieron realmente buenas, pero pues al final como que lo destituyeron de ahí y pues ya, hasta ahí, no sé muy bien eso, Bueno, pero eso sabía, profe, lo siento. no, porque lo sientes, dijiste bastantes cosas. Si les resulta atractivo este tema, les invito, ahí cuando se les caiga el wifi, eh, la tercera temporada de la pandemia, o anden en su época de chin, me batearon, acabé mi relación sentimental y no quiero hablar con nadie, me quiero enclaustrar en mi casa. O ya, si se acuerdan de mí cuando estén en el asilo, en su casa de verano, con 70, 75 años, en la situación que sea y que tengan ganas de leer, lean Las Noticias del Imperio, Fernando del Paso. Es una novela histórica que está ambientada en el Segundo Imperio y es una muy buena referencia para acercarse a este tema. Hablando de Maxi, pues también les recomiendo el documental Maximiliano Sueños de Poder. Ahí es un documental de la UNAM bastante interesante que recupera las perspectivas de eh, tanto de la parte de Austria como de la parte de Francia, la parte de México. Está muy bonito ese docu. Dura una hora, es de lo mejor en cuanto a material de historia de México que se puede encontrar en internet. Y bueno, sin más preámbulos, voy a repuntar algunas cosas que comentó Ana. Sí, los conservadores mexicanos, como buenos mexicanos, eran personas que se dejaban asombrar por la apariencia. Es decir, ellos no querían a cualquier gobernante que proviniera de X dinastía reinante europea. Ellos querían a lo mejor. Y una de las familias de mayor abolengo eran los Habsburgo, que en aquel entonces estaba gobernando el Imperio Austrohúngaro. O sea, güey, no quiero por Bodnes. O sea, no, como los Saboya. México se merece algo mejor, güey. Un Habsburgo, un descendiente directo de Carlos V. Y por eso
le soltaron la invitación a Maximiliano de Habsburgo, pero Maximiliano era una persona, era la oveja negra de su familia. O sea, los Habsburgo eran, sí, 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 hoy vamos a hacer una familia de rancio abolengo. Y vive el conservadurismo y el antiguo régimen. Y la etiqueta. No, a Maxi le gustaban las ciencias, le gustaba el arte, tenía un alma muy sensible y, como lo comentó Ana, era liberal. Es más, había admirado la obra de Benito Juárez. La admiraba, de hecho. Y bien dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. Y en esta situación, pues, la frase cobra veracidad porque Carlota no se queda atrás. Además de ser una persona muy bella, era una figura sumamente inteligente, apta para gobernar, también con una claridad política que, bueno, no es por sonar machista, pero no era muy común en las mujeres de la época. Recordemos que en aquellos tiempos difícilmente las mujeres podían trascender del espacio privado y más si estamos hablando de la realeza europea. Entonces, en ese sentido, Carlota era alguien que estaba a la altura de Maxi. Sabía hablar 5 idiomas. Eh, Creo que por ahí había estudiado artes y lo que hoy sería arquitectura. Entonces, una pareja muy, muy interesante. Así es que en ese entonces, Maxi, antes de aceptar la corona de México, era virrey en una región italiana dominada por Austria, que se llama Trieste, que por cierto está al noreste de Italia y espero algún día ir ahí. El palacio está bien bonito. Y pues que le aceptan, que le ofrecen la corona. Maximiliano, muy congruente con su pensar político, dijo, va, no está mal, sí, sí me gusta, México es una tierra preciosa con una gran historia. O sea, no era una persona ignorante, Maximiliano conocía algunos rasgos de la historia y la cultura mexicana, y como buen europeo, pues la traía a lo exótico. Pero dice, no la acepto a no ser que el pueblo mexicano sea realmente quien me desee. Eso fue un pequeño problema para los conservadores, porque sabemos bien que el grueso de la población, pues no está muy de acuerdo con un imperio. Así que ahí ven a los conservadores mexicanos falsificando firmas, como a lo mejor lo llegaron a hacer cuando iban en la primaria o secundaria para evitar que esos reportes llegaran a la vista de su familia. Y pues ellos hacían lo mismo. Entonces ya se imaginarán 2 días después llegando con el millón de boletas, con los ojos desvelados, su majestad, aquí está la voluntad del pueblo de México. Oye, Juan Nepomuceno, ¿por qué tienes ojeras? Nada, es que no tengo insomnio. Maxi, que bueno, era una figura un tanto ingenua también, acepta la corona renunciando a cualquier derecho de sucesión que tuviera, ya sea en el Imperio Austrohúngaro, ya sea en el Reino de Bélgica. Entonces se viene a México, llega en 1865 y en Veracruz, pues resulta que nadie lo recibe. ¿Alguien ha visto de pura casualidad la película de Shrek? ¿La 2? Sí, ¿Se acuerdan cómo llega al pueblo de muy, muy lejano? Esto es Shrek y Fiona la primera vez. No lo he visto, profe. ¿No la has visto? Bueno, ahí te la dejo de tarea. Pues a Shrek y a Fiona los reciben de una forma muy fría. A Veracruz hace lo mismo con Maximiliano y eso como que les empieza a quebrar el corazoncito. Pero bueno, las cosas mejoran cuando llegan a Ciudad de México, donde la caminata de la social conservadora se pavonea porque ya tiene un emperador austriaco y de los Habsburgo. Ya saben, salvan toda la faramaya de la corte. El problema aquí es que, como lo comentó Ana, Maxi era liberal. Y una de las primeras cosas que hace es avalar las leyes de reforma. Eso va a ser como un cohete en la cola, diría mi madre, para los conservadores. Y desde ahí el segundo imperio va a empezar muy mal. Otra cosa que hace Maximiliano en su buena voluntad va a ser mandarle una carta a Benito Juárez, imagínense. Bueno, era el Facebook de aquella época. Estimado señor Benito Juárez, entre comillas, presidente de la República Mexicana. Bueno, estimado ciudadano Benito Juárez,
Ah, no, pero era por carta. Le escribo esta misiva con la finalidad de expresar mi admiración por la labor hecha en México y por esa fortaleza de defender su gobierno, que por cierto es ilegítimo, y también por el gran legado que ha hecho al país a través de las leyes de la reforma. Yo estoy muy admirado de ello y me congratulo de felicitarlo. Sabiendo que usted es una persona de lo más eficaz y que su amor por el país es indudable, le extiendo la invitación para que usted sea mi primer ministro y juntos podamos hacer lo que esté en nuestras manos para que el país pueda salir adelante. De este modo, el enfrentamiento armado que prevalece en estas tierras va a finalizar y el progreso y la felicidad alcanzará para todos los mexicanos. Atentamente, Maximiliano de México. Postdata, me saludas a Margarita y a los niños. Maxi recibe la carta, la lee, se encabrona, se ríe y pensaba hacerle el reaccionazo, o sea, dejarlo en visto, pero dice, eso no es de caballeros, le voy a responder. Estimado Maximiano de Habsburgo, porque de México no es. Agradezco muchísimo sus palabras y también el reconocimiento a mi trabajo. Sepa usted que no ha sido sencillo. He leído con atención su invitación y me duele muchísimo no aceptarla. La razón es que usted está respaldado por fuerzas que no quieren que México progrese. Así que ya que usted cuenta con el apoyo de esas tropas filibusteras, Benito Juárez era muy duro a la hora de escribir, le conmino a que abandone inmediatamente el país y déjese de llamar emperador porque está usted en una situación ilegal y el peso de la ley va a caer sobre su persona si no lo hace. Yo gustoso daré mi vida por la patria y el orden que defiendo. Un gusto saludarle. Benito Juárez García, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Postdata, Carlota está muy guapa. Pues, Maximiliano se encabrona, ya hasta había comprado su playera I Love Benito Juárez, vivan las leyes de reforma, obviamente la va a quemar, y eso va a hacer que los enfrentamientos entre republicanos, imperialistas y franceses, pues sea mucho más fuerte. También eso va a conllevar que cada uno de los dos bandos promulgue leyes duras en contra de quienes apoyaban al enemigo, o sea que el país otra vez está sumido en la violencia, ¿cuándo no? Y bueno, mientras esto pasaba, Maximiano de Habsburgo va a editar algunas leyes que son, la verdad, muy adelantadas. La primera de ellas es una ley que regulara el trabajo, algo que no se había visto en México y que por cierto los liberales no tocaron. La otra va a ser una ley que garantizaba la educación pública y laica, además de gratuita, ofrecida por el Estado, y una ley de protección indígena, a indígenas, que por cierto Maximiliano tuvo amantes que eran de esas etnias. Sí, se enamoró de México, hasta aprendió a hablar español. Sin embargo, militarmente las cosas no iban a bien. A partir de 1866, las tropas imperiales tienen cada vez más derrotas. Los franceses les cuesta cada vez más trabajo mantener el dominio de los territorios conquistados. Y en Europa se están suscitando conflictos que están haciendo que Francia ponga más atención a lo que está haciendo Prusia. Y en vista que va a tener a corto plazo una guerra con ese país y que además la aventura en México está resultando muy cara, recuerden que la guerra también tiene un impacto y una utilidad económica, pues va a ser que en 1867 las tropas francesas sean evacuadas, el imperio pierde su principal apoyo y a pesar de que Carlota viaje a Europa a intentar buscar nuevos
respaldos al emperador, pues aquí en México figuras como Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Ramón Corona, Vicente Riva Palacio, entre otros, van a ir cercando a los conservadores y van a tomar ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas. Porfis toma Oaxaca, de ahí sube a Puebla y está amenazando a la Ciudad de México. Maximiliano tiene el error de refugiarse en Querétaro, y en Querétaro confluyen 3 ejércitos republicanos, los cuales van a vencer a la resistencia imperialista y al final capturan a Maximiliano de Habsburgo y a sus 2 principales generales, los cuales van a ser fusilados. Y de esta manera finaliza el Segundo Imperio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces eso nos lleva al siguiente periodo, que es la República Restaurada. Conocemos como República Restaurada a una época en la cual el Partido Liberal retoma la dirección del Estado mexicano de forma definitiva. Ya los conservadores dejan de existir como fuerza política. Va a estar conformada por el gobierno de Benito Juárez, que va a gobernar en el periodo del 67 al 71 y posteriormente del 71 al 72. Muere en el 72. Y además tenemos el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que va a gobernar del 72 al 76. Esta época se va a caracterizar por ser una etapa en la cual hubo una división dentro del Partido Liberal debido a la permanencia en el poder de Benito Juárez. Benito Juárez aquí como que se va a, pues, encariñar con la silla presidencial, y eso va a generar malestar. En algunos casos estallan rebeliones, pero que Juárez va a poder contener. Juárez todavía triunfa en las elecciones del 71 en contra de Porfirio Díaz. Muere al año siguiente y después entra Sebastián Lerdo de Tejada. Dentro de lo que podemos recuperar de esta época está la construcción del primer ferrocarril en México, que va de Veracruz a la capital. Un proyecto que había comenzado desde los 30, por cierto. Así es que bueno, si por ahí hay pendientes mexibuses, metrobuses y no sé qué tantos buses, pues relax. ¿Sale? Sí se van a acabar, quién sabe si lo veamos, pero sí se van a acabar. Otro aspecto importante en esta ocasión desde el ámbito educativo es la introducción del positivismo a México por Gabino Barreda. Gabino Barreda fue un intelectual mexicano que a su vez fue discípulo de Augusto Comte, quien es alguien que ya es conocido por ustedes y ya estudiaron corrientes historiográficas. Y pues él funda una institución llamada la Escuela Nacional Preparatoria. De hecho, hasta su lema Amor, Orden y Progreso destaca el influjo del positivismo en dicha organización. La sede de la Escuela Nacional Preparatoria va a ser el antiguo Colegio San Ildefonso, que ya es un museo, y poco tiempo después, sobre todo a la muerte de Gabino, pues esa Escuela Nacional Preparatoria se va a transformar en la Prepa 1. Dato cultural, de ahí egresé yo. Obviamente no me tocó la sede de San Ildefonso, sino la de Xochimilco, pero de ahí es su servidor. Entonces, ya sabrán, si en algún momento me ven a las afueras de San Ildefonso, que me pongo con cara de enamorado. Sí, es porque le tengo cariño y fue la primera sede de la Prepa 1, que tiene sus momentos de gloria esa escuela, ¿eh? Y no es porque yo haya estudiado ahí. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Vientos. Y para cerrar este tema y pasar a otro que es muy, muy, muy bueno, pues tenemos las rebeliones de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a cobrar mucha popularidad después de la intervención francesa. Va a ser como un héroe. Y eso lo iba a hacer presidenciable. Se siente lo suficientemente fuerte como para que en 1871 le pelee la presidencia a Juárez, cosa que no va a lograr. Y como mal perdedor se va a levantar en armas con la rebelión del Plan de la Noria, que va a estar justificada por el plan del mismo nombre.
Su lema es no reelección. Fíjense qué chistoso. Ahí está Porfis, en modo joven. No va a lograr su objetivo, lo van a derrotar y tuvo que retirarse a la vida privada. Pero en 1876, como pretexto de que Sebastián Lerdo de Tejada quiere reelegirse, se postula como candidato. Aquí sí gana, pero le hacen un fraude. Eso no le gusta a él y se vuelve a levantar con la rebelión del plan de Tuxtepec, que está justificada con el plan del mismo nombre y hasta con el mismo lema. Se aplicó el copia y pega. Es el mismo lema, la no reelección. ¿Sale? La diferencia entre el plan de Tuxtepec y el plan de la Noria es que con el primero sí llega a obtener la presidencia Porfirio Díaz. Así es que tenemos con ello el inicio del porfiriato. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, no, no. Okidoki. Entonces, bueno, con esto cerramos esta parte de lo que es México siglo XIX y vamos a dar paso a don Porfirio, que es una persona muy, muy, muy interesante. Fíjense nada más. Déjenme cambio la presentación. Hasta ahorita, ¿cómo se sienten, chicas? ¿Están cansadas, no cansadas? Bien, profe. Bien, todavía con combustible para continuar con la clase. Todo bien. Sí, profe. Ok, pues bueno, vamos a hablar ahora de el porfiriato. Nos ubicamos en el año 1877. Ya está, me dio un poquito de calor. Pues bueno, el país estaba en una situación bastante crítica, como ya es algo muy casual. Tenemos una industria parada gracias a la guerra, a pesar de que vimos que los liberales triunfan en la guerra de intervención. No se llega a que nuestro país realmente viva un periodo de estabilidad. Hay generales que aspiran al poder. Y bueno, uno de ellos fue Porfirio Díaz, así es que es lo que da esa idea. El impacto de las reformas liberales van a ocasionar rebeliones campesinas en diversas regiones del país. Recordemos que sí, ¿cómo explicarlo? Una de las cualidades que tiene eh, el proyecto de Nación Liberal es que trae consigo la instauración del capitalismo industrial en México. Y esto implica reforzar la propiedad privada individual y hacer lo que ellos llaman liberar la fuerza de trabajo. Es decir, que darle sus medios de subsistencia a los campesinos y a los obreros para que al final solamente se alquilen como mano de obra barata y de esta manera se maximicen las ganancias. Es como si ahorita llegara con Amat y me quitara mi lap y yo que solamente tengo mis conocimientos de historia para sobrevivir, pues tenga que alquilarme como su profesor y pues ellos me dan una madre a cambio de andar dando pues 10 horas de clases seguidas. Que por cierto, en esas estamos muchos. ¿Sale? Entonces, básicamente eso es lo que tienen en mente o lo que traen consigo las reformas liberales, porque esa era su lógica de modernización. Eso hay que dejarlo muy, muy en claro para evitar juicios de opinión. Y un elemento muy importante que también vemos en este último tercio del siglo XIX en México es que no hay una identidad nacional clara, como que ahí nos cuesta mucho trabajo concretar. En esas instancias, pues vemos que el trabajo del presidente no es nada sencillo, pero Porfirio Díaz es una persona muy interesante. Cuéntenme qué me saben de Porfirio, que recientemente pues hay personas que son así medio porfirivers. No, no es que Porfirio fue un buen presidente. Seguramente algo han de conocer.
¿Qué me saben de Porfi? Bueno, yo sabía que Porfirio Díaz Ujú, eh, tenía como esos ideales en Francia, o sea, quería como, su estilo era muy francés y ujú, por lo tanto, no sé si fue Francia, profe, pero creo, yo me acuerdo que sí era su estilo como muy francés. Incluso se adecuó a todas las modas de ese entonces ok, y también sabía que durante su gobierno, si no estoy mal, eh, ya trató de meter más como la educación y incluso ay, es que no me acuerdo. Los que estaban al lado de él, pero no, ¿los los que eran como su científicos? mano derecha. Ajá, exactamente. Metió a los científicos en, en su gobierno y creo que fue el primer presidente, porque antes todos los presidentes habían, o sus manos derechas eran, si no estoy mal, eran como, que se me van las palabras, No te del preocupes. ejército o algo así. Ajá. Ah, él también. Y pues ya. Ah, sí, él también era, pero Ajá. metió a su lado como lo científico y pues hizo algunas cosas, también explotó a campesinos entre algunas de sus cosas, y ya creo que hasta ahí me quedo. Ok, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pues tienes un conocimiento mm, bastante bueno sobre el porfiriato. Ahorita lo vamos a ir puliendo. Pao, Mar, ¿saben algo de esta figura que es pues, muy polémica dentro de la historia de México? Yo no, profe, la verdad no, no mucho, no más Ok, que nada. ok. Mar, Ah, también ya me acordé de otras a ver, cosas. venga. Pues fue presidente, Ay, por 7 ocasiones. de hecho fueron 9. De México, si no me equivoco, fueron 31 años, ¿no? Más o menos. ¿Correcto? Y por eso fue denominado el Porfiriato. Ok, muy bien. Ahora sí, discúlpame, Ana, adelante. Y no se preocupe, profe. Bueno, también modificó algo, no sé si estoy en lo correcto, pero modificó algo de la Constitución para que otra vez fuera presidente. Y Porfirio Díaz era como muy inteligente porque duró sí bastante tiempo en la presidencia, pero al final tuvo una entrevista con, ¿cómo se llamaba el que entrevistó? Francisco y Madero. No me acuerdo. No, el que entrevistó al final, Ah, ya para, Krillman. ajá, exacto, que venía de Estados Unidos y dijo algo así como de, pues no me voy a reelegir y pues ya, ¿no? Hizo que todos los partidos opositores pues dijeran, no, pues como no se va a reelegir, estaban buscando como ganar la presidencia, pero incluso hasta dijo una frase muy famosa, la verdad, este, que dijo que, ¿quién fue el presidente después de Porfirio Díaz? Ah, Francisco, interino fue Francisco León de la Barra y ya de forma constitucional, este Panchito, Francisco y ajá, Madero. ese Francisco y Madero, dijo que eh, había logrado, ay, no sé, pero dijo algo del león que según a ver si lo podía domar porque estaba en la presidencia. Entonces esa fue su dichosa frase. La verdad no me la sé así tal cual. Y, y ya, pero fue un señor como muy inteligente en cuanto a todo lo del gobierno de querer reelegirse y así. Entonces supo manejar como que todo eso. Está cool, tuvieron cool sus ideas, pero pues también tiene cosas positivas y cosas pues muy negativas. Y ya, Sí, creo que ya. Y si se me vienen otras ideas, pues luego venga. las digo, porque así me pasa. Bien, a ver si se da el chance. Ya volví a ser yo.
Nom, nom, nom. ¿Alguna vez han ustedes jugado juegos de rol? No, profe, ¿cómo son? No. Bueno, les explico brevemente, ya que somos tres y el tema se presta, creo que sí se puede hacer. Les explico qué es un juego de rol. Un juego de rol es un tipo de juego, valga la redundancia, en la que los participantes toman el rol de un personaje y en el que digamos que tienen que pensar en relación a ese personaje y van realizando una serie de acciones de acuerdo con una historia que se va desarrollando. Esto es algo muy común entre la gente friki. Bueno, en mis épocas yo llegué a jugar eso. Se ve un poco así como que en historias medievales, tipo Calabozos y Dragones, en donde tú haces un elfo y de acuerdo a al contexto que te están diciendo, tú vas diciendo qué acción vas a realizar y tiras los dados y depende de esa suerte es si la acción se da o no se da. Es bastante divertido. Si la acción tiene éxito, pues tu personaje gana experiencia, además de que se va desarrollando las situaciones. Es un juego que exige mucha imaginación. Vamos a hacer una pequeña y brevísima adaptación de ese juego, si ustedes los disponen, ya que por ahí me comentaron que tienen una idea de lo que es Porfirio. Y pues va a consistir en lo siguiente. Aquí vamos a combinar dos cosas. El conocimiento del, eh, de la temática histórica, pero también, y aquí conecto con lo que dijo esta Ana, su inteligencia. ¿Sale? Yo les estoy contando el contexto, es una situación muy difícil y ustedes me van indicando qué decisión van a tomar. Dependiendo de la pertinencia de dicha acción, son los años que Porfirio Díaz llega a la presidencia. ¿Sale? Reitero, les pongo en cómo está el entorno. Es una época en la que el país está inestable, está en bancarrota. Sí, Porfirio Díaz es una persona muy inteligente, tiene el control del ejército, pero al mismo tiempo tiene una oposición política latente. Los conservadores están todavía como que muy huraños porque le ganaron, otro tanto es la iglesia y tenemos competencia. Así es que aunque conquistaste la silla presidencial, no hay una garantía que realmente te obedezcan. Tienes que hacer algo más. Para acabarla de amolar, la economía está muy mal, no hay dinero ni para las tortillas, hay una deuda externa muy fuerte y el país está inseguro. Yo les recomiendo que las decisiones que estén pensando que fueran a tomar, váyanse desde lo político, después lo económico y después lo social y lo cultural. Les voy a dar otro tip. El lema de Porfirio Díaz, orden y progreso. Y ese va a ser, digamos, la lógica que va a tener. Primero orden y después progreso. Sí, más o menos le van cachando a lo que me gustaría desempeñar con ustedes. Y ahí se quedó con tesis. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es responder la siguiente pregunta. Reflexionenla y díganme, ¿qué harían ustedes si fueran Porfirio Díaz en sus primeros 3 años de gobierno? Bueno, al momento de llegar al poder, ¿qué harían? Recuerden que tienen que lidiar contra una iglesia que es antipática porque está resentida por su derrota durante la Guerra de Reforma y el Imperio Maximiliano. Otro tanto sucede con los conservadores. Y tienes además gente de tu mismo partido político que está esperando un momento en que bajes la guardia para tomar el poder.
Antecedentes, ni puede ser 100% sanguinario, pero tampoco un suave. Ya no les digo más. ¿Qué harían para resolver este problema? Porque ese es el primer paso para obtener el progreso. El orden, asentarte en el poder. ¿Qué harían? Tampoco no pueden tardarse mucho tiempo porque eso es darle la oportunidad a tus opositores a que te tumben del poder. Yo no conozco muy bien sobre Porfirio Díaz, pero si hubiera un problema que tuviera que resolver, creo que, y bueno, hay muchos enemigos, o más bien gente en contra, sería como no atacar inmediatamente, sino hacer como un poco de calma para, bueno, como estrategia, un poco de calma para que los demás no me sientan como, no me vean como su peor enemigo, vayan disminuyendo su, pues sí, su enemistad, pero sin perder como el propósito de, si es contra la iglesia, bueno, pues tratar de, como decirlo vulgarmente, domarla, pero muy sutilmente, o sea, sin la violencia, vaya. Ok, ¿y cómo le harías para eso? ¿Cómo domarías a la iglesia sin violencia? Te doy un tip. Están resentidos porque perdieron sus privilegios por la Constitución del 57. Pues quitarle los privilegios, pero periódicamente, para que no sea como algo así de tajo, sino que pues sí hacer de alguna manera un trato, dejarle, no sé, primero un 80% de privilegios quizá, después un 70%, ahí así, hasta que sea el dominio pues al 100%, pero si es así como de tajo, yo pienso que es menos favorable. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ana, ¿cómo le harías para resolver este acertijo? Yo haría como acciones que vieran que, pues, o digamos que sí, las personas que estuvieran ahí vieran que pues estoy como levantando el país. Eh, en esa época no había dinero, todos estaban en quiebra. eh, Haría como que más empleos, haría cosas como, no sé, construcciones y así daría empleos a, no sé, a los albañiles, para que las personas pues notaran que soy eh, un buen partido para la presidencia, No, ya tienes la pero al mismo presidencia. tiempo, que soy un buen presidente y Pero ojo, Ana, no hay sí, haría dinero para como, hacer construcciones. mm, la- um, no sé, digamos que aquí, la verdad, a veces a la gente la puedes Ujú. comprar solo con tus palabras. Entonces trataría de convencer a los ciudadanos
pues realmente no soy tan malo como piensan. Y, y posteriormente, pues, no sé, Va por o ahí, sea, no puedo pedir ningún préstamo, no puedo pedir pero ningún sí, préstamo no a puedes pedir otro país. préstamos. No, porque eso es humillamos al país. Y tienes una, una imagen además que mantener. Sí, la verdad me sacaría muchos buenos discursos y empezaría a ganarme como a las personas para que pues así me apoyaran y, y pues empezar con los de arriba, o sea, con las personas que tienen poder y Ok, pues ya. ok, interesantes ideas, Ana. Ya se me fue mal. Ok, pues mm, bien, hasta cierto punto, pero hay que pulir unas cosas. La primera de ellas que hay que considerar es que para que la gente me haga caso, no me tengo que legitimar en el poder. Antes de buscar apoyo en el extranjero y todo eso, tengo que asentar mi figura. Y entonces, lo que va a hacer Porfirio Díaz en esa primera etapa de gobierno es legitimar su autoridad. Lo va a hacer a través de la negociación. Díaz va a tener un colmillo impresionante porque va a saber y va a detectar cuáles son las ambiciones de cada opositor suyo, va a dividir y después va a vencer. A ver, va a decir, mira, no te voy a dejar la presidencia, pero te voy a dejar tal gobernatura, te voy a beneficiar en tus empresas. Esto y el otro. Pero sin que él, de alguna manera, disminuyera su autoridad. Al contrario, al mismo tiempo que beneficia a ellos, los debilita y él se hace más fuerte. Sobre todo porque los pone a pelear. Y además va a mostrar esa faceta conciliadora. De tal modo que él se va a asumir como la figura central de la política mexicana. Cerebrito el señor. ¿Sale? Con la iglesia, sí, Paola, tienes hasta cierto punto eh, se me fue la palabra, razón, porque va a practicar una política de acercamiento y eso se le conoce como conciliación. Le va a decir, ok, tú sufriste por las leyes de reforma, entonces, ¿qué te parece si te devuelvo algunos privilegios, como los diezmos y los colegios privados? No te puedo dar todo porque soy liberal, pero sí algunos. Y tú a cambio desde el púlpito me tranquilizas a la gente. Órale, y además en la parte de la moral va a prevalecer mucho las buenas costumbres católicas. Va con unas poblaciones campesinas, va a tener una relación un tanto ambigua porque en algunas se va a asumir como un padre que va a proteger a los campesinos, pero en otras va a favorecer el caciquismo, los va a reprimir y bueno, todo eso va a hacer que se estabilice el país. También va a controlar la prensa, el Imparcial, el Siglo XIX, el Monitor Republicano, van a ser periódicos que van a hablar bien de él, va a ser una persona que va a cuidar mucho su imagen pública, eso es algo innovador. Y cuando no se atenían a sus reglas, van a haber masacres, como la que ocurrieron con algunas poblaciones indígenas en Yucatán y en Sonora al momento de levantarse en armas, los mayas y los yaquis. Bueno, también los tarahumaras. Así que va a ser un uso bastante eficaz del miedo, del terror. Una de sus frases preferidas eran mátalos en caliente. Otra cuestión que también vamos a ver con Díaz es que, por lo menos en su primer periodo presidencial, va a honrar su palabra de que él no se va a reelegir. Y va a poner eh, como su sucesor a su compadre, Manuel González. O sea, por lo menos de manera superficial, el güey aparentemente es democrático.
¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, no. Vientos. Pero después de eso va a reelegirse sin ningún tipo de miramientos. ¿Vale? Entonces, de ahí nos vamos a pasar en términos políticos a la segunda etapa, en donde va a reforzar su autoridad. Va a haber un cambio generacional en el gabinete de Díaz, el único, por cierto, que hace. Va a consolidar su centralismo político. Aquí nadie manda más que yo. Al interior del grupo cercano al Díaz se van a formar tres corrientes políticas: los liberales, con Joaquín Barandas, es decir, gente que está desde la época de Juárez. Yo ya estoy medio viejitos. Los científicos con José Ives Limantur, gente que pues también está añeja, aunque no tan viejita como la generación de Díaz, pero que es fan del positivismo, por eso le llamaban de ese modo. Y tenemos a los porfiristas clásicos, el ejemplo Bernardo Reyes. Cuando hablamos de porfiristas clásicos, estamos haciendo referencia a estos hombres que suben al poder con Díaz y que son de su misma generación. A medida que estas tres corrientes tienen choques y enfrentamientos, Díaz se hace más fuerte y eso le va a dar la posibilidad de mediar entre las tres. Muy inteligente el señor. Y en aquella época pues va a haber un mayor control hacia la prensa. ¿Sale? Tenemos la tercera etapa en el ámbito político, que va a durar de 1908 a 1911, que es la que tú mencionabas, Ana. En ella, pues se va a caracterizar por una represión más dura, menos negociación, más represión. Lo que va a causar mucho barullo, y es lo que vamos a ver la siguiente semana, es la entrevista de Díaz Krillman, que va a alentar la organización de la oposición política a través de una serie de grupos y partidos que se contraponían a las medidas de la dictadura. Esa entrevista en donde va a decir yo voy a dejar la presidencia, y bueno, que ya les contaré, la siguiente sesión es la que va a alentar a Francisco I. Madero a que arme su campaña presidencial. Y en 1910 no va a retirarse, dice todavía estoy chavo, aguanto otro periodo presidencial más. Y ahí es en donde va a efectuar el fraude, en tanto que ya la mayoría de la población no desea otra vez a Díaz como presidente. Eso es en el ámbito político. De esa manera logró el orden. Que como vemos es un orden que va a costar sangre, que no va a beneficiar a todos y que va a limitar muchísimo el desarrollo democrático del país. ¿Dudas? No, profe. No. Bien, ahora vamos al ámbito económico. Como ya les había comentado, Díaz no va a ver que no tiene dinero, necesitamos el apoyo extranjero para poder capitalizar el país. Tiene ya acreditación en tanto que mantiene estable a México y eso va a traer las inversiones. Y lo que como dirían los españoles, tío, va a flipar a los empresarios, va a ser el hecho de que no les va a cobrar impuestos, va a permitir que los recursos naturales sean explotados y además va a garantizar una fuerza de trabajo barata. Para salvaguardar la soberanía, va a repartir los diferentes nichos económicos del país o áreas industriales entre las diferentes potencias, de tal manera que si una se quería pasar, las otras iban a saltar por México. Inteligente, aunque la mayoría de esa riqueza no se quedara aquí en el país, sino se fuera al extranjero. Y por ende, la nación estuviera prácticamente en la pobreza, socialmente hablando, porque económicamente sí hay dinero. Y hay dinero y una buena gestión económica que va a permitir amortizar la deuda externa, estabilizar las finanzas y, algo muy importante, incentivar el desarrollo del capitalismo al promover la propiedad privada individual. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí?
otras cosas que van a hacer que México se volviera productivo va a ser la eliminación de las alcabalas. Las alcabalas son impuestos que no permitían un flujo comercial interno. Después va a expandir la minería, aunque con capital inglés. En el ámbito de la agricultura va a favorecer el cultivo del algodón, del anaquén, en detrimento de la agricultura alimentaria, lo cual eso va a traer consigo un déficit alimenticio. Las haciendas van a volver a ser unidades importantes de producción y por supuesto que una de las cosas por las cuales va a favorecer mucho esta dinámica económica es la inversión en infraestructura, ferrocarriles, telégrafos, todo eso lo va a poner el capital privado. Y de hecho eso es una de las principales razones por las cuales Díaz los trae. A ver, no me paguen impuestos, no, yo con el ejército protejo sus intereses, ofrezco los recursos naturales y la fuerza de trabajo vigente, a cambio pongan líneas de ferrocarril, telégrafos, urbanismo. Aunque eso era algo que debía de hacerse para poder tener una mayor aprovechamiento de las ventajas económicas de México. Y por supuesto que lo van a hacer. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Bien. Ahora nos vamos con algunos otros aspectos sociales. A raíz de este crecimiento industrial, va a haber una enorme migración hacia los estados del norte y del centro del país, que eso es algo que se mantiene incluso hasta la fecha. La educación, como lo comentó Ana, va a tener un proceso de expansión, pero se va a acotar a las clases medias y a las ciudades. Es decir, la educación no va a ser un derecho que se amplía a la mayoría de la población. Y esa es una de las grandes demandas de la Revolución Mexicana, la educación. Por eso tenemos un artículo 3. Se va a promover la ciencia, se va a ayudar, se va a reabrir la universidad. Y Chan, en donde también vamos a ver una bronca es en la otra parte, la desigualdad social. Todo ese beneficio económico que va a traer Díaz se va a quedar en pocas manos. Y quizás esa es una de las mayores cosas, junto con el autoritarismo político, que se le va a criticar a este personaje. A pesar de toda esta riqueza, no se va a beneficiar a la mayoría de la población. Y eso que es esa mayoría la que está dejando la piel para producir bienes. Esta injusticia social que estamos viendo se va a mantener en el trabajo peonazgo de las haciendas. Es un trabajo que es prácticamente servil, incluso hasta los dueños de las haciendas les pegaban a sus trabajadores. Otro de los elementos en donde se va a ver va a ser con las extenuantes jornadas de trabajo. Estamos hablando de 15 horas diarias, está brutal esto. Se van a reabrir, se abrieron, perdón, las tiendas de raya. ¿Saben cómo, en qué consisten las tiendas de raya? Yo había escuchado algo de las tiendas de Ajá. raya, pero creo que era como préstamos, o sea, que alguien decía, no sé si estoy bien, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero se supone que eran como préstamos que los campesinos pedían, pero al mismo tiempo creo que los campesinos, o sea, como trabajaban, les decían, no, pues prácticamente yo voy a agarrar de eso y ya casi no les pagaban y luego creo que pagaban impuestos, algo así, pero creo que para nada les beneficiaba y no, estaban súper mal las tiendas de raya. Sí, estás en lo correcto. Fíjense que aquí viene otra contradicción. Por eso les digo, modernización económica entre comillas, porque si se dan cuenta, todavía hay algunas remanencias del antiguo régimen.
la forma de trabajo, bueno, no, las jornadas sí eran más o menos de la época, pero las tiendas de rayas son justo esta limitante, porque les pagaban con cupones, ni siquiera era dinero, les daban cupones, hagan de cuenta que son unos bisabuelitos de, ¿cómo se llama? ¡Ay! Se me fue la palabra. De los vales de despensa. ¿Ok? Entonces, esos vales se tenían que canjear en la tienda del patrón, pero evidentemente el salario no alcanzaba, y viendo comentó Ana, los campesinos tendían a endeudarse de tal manera que trabajaban prácticamente gratis porque la deuda era acumulativa y además se traspasaba a los hijos. Si por ahí tienen chance de escuchar la canción del Barzón, es una rola folclórica mexicana con Maldita Vecindad, la versión más contemporánea, aunque si quieren algo más popular, pues escuchen la versión de Amparo Ochoa. Y en esa canción pues, se relata lo que ganaban los campesinos, que era una miseria. Así es que aquí tenemos otra causa que va a desatar la Revolución Mexicana, las pésimas condiciones de trabajo y la falta del reparto agrario. También es algo muy común el maltrato corporal a los trabajadores. Si pueden, escuchen lo que es la canción del Barzón. No, perdón, una película que se llama La Casta Divina, que está protagonizada por Ignacio López Tarso, y la película, y ahorita con la canción, la película está ambientada en una de las haciendas enequeneras de Yucatán, y bueno, tiene sus escenas fuertes. No es una película nada sencilla, y creo que hasta estuvo censurada en su época. Es de las cintas que valen la pena del cine mexicano y que creo yo no son tan famosas. Y bueno, para que se vean, ¿Cómo se llama la película? Perdón, profe. La Casta Divina. A ver, denme un segundito y se las comparto porque yo la vi en YouTube. Bueno, la primera vez que la vi fue en mi clase de Revolución Mexicana cuando estaba en, en la carrera. Tenía un profe ¿cómo se llama? Mi profe de Revolución Mexicana era muy asiduo de ponernos pelis para analizarnos. Y chan, 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 ya está. Y después la vi en un canal por cablevisión que se llama De Película. Sí, ahí pasan películas del cine mexicano, de película. Están buenas. Me gustan algunas. Sí, hay Sí, he unas que visto están muy varias, la verdad. interesantes. Hay unas muy Sí, creo que están interesantes. muy tristes también. O sea, como que metían la tristeza mucho y pues sí, eran buenos actores, la verdad. Pero sí, están muy como que, no sé, fuertes para mí porque sí metían mucho el dolor de las personas. Sí, no, está tremendo. Sobre todo, em, esta parte de, no sé si llamarle drama, pero sí de la fatalidad. Y en La Casta Divina se nota, se nota. Les digo que en su momento em, fue una película que hasta estuvo censurada. Y pues bueno, nos habla de cómo era la dinámica del interior de las haciendas. Obviamente tiene algunas licencias artísticas, no tomemos literal lo que vemos en las películas históricas. Y además, si por ahí tienen chance de leer, hay una crónica periodística de la época que también está muy buena, de un periodista izquierdoso, por cierto, norteamericano, llamado John Kenneth Turner. Es México Bárbaro. Léanselo, está también muy duro. Y bueno, ahí hay referencias si quieren entender, pues que en la parte social el porfiriato tuvo un grave limitante. Me gustó mucho el comentario que dijiste, Ana, hace unos momentos. Tuvo cosas positivas, tuvo cosas negativas, que bueno, no deberíamos de darle esos rasgos porque son juicios de valor y acuérdense que en historia no se vale, pero sí desde su contexto entender el porqué. Ah, el hecho de entender el porqué y comprenderlo tampoco no implica que no, que estemos obligados a decir, sí, los torturaban porque así eran y ya. No, sino debe de haber una sensibilidad.
sobre todo para abogar una parte de la justicia. Y creo que esa es una de las cosas que se tienen que aprovechar en historia. Bien dicho, Ana, bien, bien dicho. Qué bueno que esto quedó grabado para que el resto de tus compañeros puedan aprovechar pues, no solamente tus comentarios, sino también los de Paola y bueno, los que en su momento llegó a dar Mar, que ahorita ya no está. Y bueno, volviendo con el tema, estamos hablando que la desigualdad era tan, tan, tan grande que 800 familias eran dueñas del 60% del territorio nacional. O sea que un gran porcentaje del territorio nacional se volvió propiedad privada, pero eran propiedades privadas amplísimas. Las dos son de la Ciudad de México. Pau, Ana. Sí, bueno, yo soy del estado, pero tengo familia en la Ciudad de México. No, sí, soy del estado, vivo en el estado. Okay. Y yo soy de Xochimilco, profe. ¡Ay, eres de Xochimilco! ¡Eres mi paisana! Sí, profe, acá por San Cristóbal. Ah, en el barrio de San Cristóbal. Sí, muy cerca del centro de Xochimilco. Bueno, tu casa la tienes en Rinconada del Sur. Desde ahí nos sintonizamos y nos conectamos. Sale, mira, qué bueno. Es la primera vez que me toca una paisana. Gracias, profe. Me da mucho, mucho gusto, ¿eh? Qué bueno. Bueno, para que no se vayan, para que se den una idea del tamaño de las haciendas, la actual alcaldía de Azcapotzalco era una hacienda completita. Y Azcapotzalco no es una DL pequeñita. Un poco, Paola, para que te des un quemón, la hacienda de San Juan Coapa, y esto es algo pues muy conocido en el sur de la ciudad, se extendía más o menos de oeste de lo que es Calzada de Tlalpan, cerca de la estación del tren ligero Registro Federal, donde está la Unitec Coyoacán, o bueno, VM Coyoacán, hasta la UAM Xochimilco. Todo eso era el ancho de una hacienda. Y de norte a sur estamos hablando que es Canal de Miramontes hasta Vaqueritos. Todo eso era la hacienda de San Juan Coapa. ¿Cómo ves? No, pues súper. Y eran una... y eran de las chiquitas, ¿eh? Las grandes, les digo, llegaban a ser más extensas que un país europeo. Y ya cerrando la sesión, en el ámbito de la cultura, tenemos nada más y nada menos que un afrancesamiento, cosa que también atinadamente Ana comentó. La razón de este afrancesamiento es que Porfirio Díaz no quería que se tomara México como un país incivilizado. Entonces él en su pragmática perspectiva dijo, bueno, tenemos que parecernos a los europeos para que no nos hagan el feo y formemos parte del club. Pero no vamos a parecernos a cualquier país. Vamos a agarrar la creminata de la cultura, Francia. Entonces esto se ve en obras como El Ángel de la Independencia, Palacio de Bellas Artes, el edificio del Banco de México, Palacio de Correos. Tenemos colonias como la Roma, que también él funda, San Rafael, Santa María la Ribera, el kiosco del Morisco, y hasta en su misma imagen lo va a jugar. Vean, Porfirio Díaz versión joven, todavía tiene el sello hecho en Oaxaca. Y este es Porfirio Díaz entrando al siglo XX. Y no es el único que va a hacer esa metamorfosis. Muchos otros personajes de su gobierno y de la élite mexicana van a jugar con ese rol. Es que, bueno, todavía no me sale tanto bigote como para dejármelo así. Y la situación para principios del siglo XX van a ser tan contradictorias que eso es lo que va a llevar al inicio de la revolución. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece?
creo que siempre ha existido la igualdad social, la desigualdad social, perdón, Ujú. y es muy feo cómo sufrían los campesinos. No sé, eso a mí me parece la verdad algo triste. Incluso en la actualidad se sigue viendo la desigualdad social en muchos aspectos, pero en esas épocas sí estaba muy feo todo. Sí, bueno, hoy no queda atrás. Em, con esto de la pandemia, por ejemplo, vemos que home office es un agravamiento a la explotación de los empleados. Digo, y ahorita con estas clases, pues yo soy el que se está autoempleando, ¿no? Pero si, por ejemplo, trabajara para una empresa que se dedicara a dar cursos, esa empresa me haría trabajar incluso un poco más con el pretexto de que, bueno, estás en tu casa, no me suben el salario y el internet, la luz, pues bueno, tienen que correr por mi cuenta, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo efectivamente la desigualdad social se mantiene y en la actualidad pues hay cosas que sí nos hacen pensar de, ¿realmente estamos mejor que en el porfiriato? A ese punto, porque sí hubo una época en la que hubo una mayor movilidad social para reflexionarse, ¿no? Exacto. Pues ahí está. ¿Algún comentario, dudas, chicas, que quieran compartir, agregar? Profe, de mi parte, no. Yo no, Gracias. profe, gracias. ¿No? Ana, No, profe, gracias. bueno, pues sin más, les agradezco mucho su asistencia. Por ahí hay otra película que las voy a poner en el grupo que me gustaría que vieran para discutir. Creo que también la encontré en YouTube. Es una peli que estuvo vetada porque eh, parodian a la Revolución Mexicana y tiene algo de cierto. Así es que para que puedan maximizar lo que aporta la peli, lean algún texto referente a la Revolución Mexicana. Um, la parte de la historia mínima ilustrada de México les va a ayudar muchísimo. En el manual que les compartí, también creo yo dejé bien ese papel. Entonces, con que ustedes tengan esas bases más lo que ofrece la película, nos va a llevar a una linda charla sobre Revolución Mexicana. Así es que el próximo miércoles tráiganse su café, tráiganse su carabina 30-30. No creo conseguir un sombrerote de esos para ese día, pero créanme que si lo llego a hacer, el miércoles, como me vieron hoy con toda la parafernalia de Comonfort, pues yo me vengo de revolucionario. No hay bronca. Incluso una vez, bueno, yo tengo una bisabuela que ya Ajá. tiene 100 años. Wow. Entonces, una vez cuando estábamos platicando, y la verdad, Uh-huh. pues a mí sí me gusta indagar en el pasado de las personas a veces, y le pregunté qué había sido de su infancia, ¿no? Sí. Y me dijo Bisabuela. que su mamá, o sea, se murió cuando ella nació, pero que tuvo una madrastra, la cual estuvo involucrada en algo de la Revolución Mexicana y me contó que era demasiado dura en muchos aspectos con ella, o sea, que la trató muy mal y que las personas de ese entonces tenían un carácter muy duro. Y dije, wow, o Wow. sea, sí, también dije, ¿qué onda? La verdad ella se fue de su casa muy pequeña, a los 14 años. Bueno, mi abuelita tiene su historia, ¿no? Ajá. Pero, conforme a la revolución, pues sí, me dijo que incluso su madrastra la trataba muy mal, que tenían un carácter muy duro y que era como muy recia con ella. Sufrió mucho también. Pero bueno, sí, Wow. en ese aspecto. Sí, fíjate que a través de la vida cotidiana y de las anécdotas de las personas eh, confrontadas y compaginadas con otras fuentes históricas, pues podemos darle al acontecimiento un giro más interesante, fíjate, más cercano a nosotros.
ya que tienes esa inquietud, te voy a pasar un documental que a mí me gustó mucho. De hecho, me hizo cambiar mi perspectiva como historiador. Y tiene que ver con lo que conocemos como la historia oral, que es reconstruir el proceso histórico, pero a través de las vidas de las personas. Entonces ahí cuando puedas, dale una vista a eso. Bueno, ya les dejé bastante material, ¿no? Pero esa peli vale bastante la pena. Chéquensela, déjame te encuentro. Aquí estás. Recuérdame qué vas a estudiar. Voy a estudiar bioquímica diagnóstica. ¿Cuál, perdón? Bioquímica diagnóstica. Órale, eso está muy interesante. Sí. Fíjate que te veo con muchas Incluso aptitudes para ya las estoy, ciencias sociales, ¿eh? incluso ya estoy en una carrera. Ah, ok. Estoy estudiando ingeniería química en la UAM, pero no, bueno, ¿No te ya gustó? esa es otra historia, pero el Ok. caso es que la verdad, no me gustaba, no me gusta, o bueno, yo creí que no me gustaba la historia de México, ni historia universal, la verdad, era muy, muy mala, o sea, siempre prácticamente le decía a las personas, no, pues es que ayúdame a pasar mi examen, o sea, no haciendo trampa ni nada, pero sí me decía, no, pues explícame este tema porque la verdad no le entiendo nada, hasta que ya me metí más a fondo a estudiar para el examen y dije, no, pues está algo interesante todo esto. La verdad me llamó más la atención historia de México que historia Ajá. universal, Oh, sí. pero pues, pues sí, Bueno, ambas tienen lo ya suyo. estoy. Pues les adelanto, ya que ustedes se incorporaron posteriormente a los cursos que inicié desde hace un montón. Em, Todavía no es seguro, eso es algo que tengo que discutir, pero me voy a desocupar dentro de 15 días, los lunes, miércoles y viernes de 2 a 4. Entonces, dependiendo de las necesidades de ustedes, recordemos que hay una pausa del proceso de selección y aunque todo esto estaba diseñado para acabar la próxima semana, pues hay una extensión. En su caso, nos extendemos. Es que no me acuerdo eh, cuánto pagaron y cuánto queda. Bueno, sí, ya lo vemos después. Vamos a concluir, como les comentaba, con más calma el temario, porque la verdad es que no se sabe hasta cuándo va a regresar la UNAM. Pero en el caso de estos chicos con los que se acabó temario, en 15 días, pues está la posibilidad de que dé el curso de Historia Universal. Obviamente, como son 3 semanas, de 3 semanas de 2 a 4, va a ir un poco más rápido, pero son las mismas condiciones, las mismas circunstancias, así es que si por ahí hay gente que lo desea y les cuadra el horario, pues podemos dar ese curso, ¿sale? Yo, Sí, pues estaría muy mínimo ocupo 14 horas, mínimo, porque además es un poco más extenso y 2 que 3 cosas más complicadas que en la historia de México. Entonces, eso ya lo vamos checando, ya lo vamos checando. También ahí hay que estar al pendiente de lo que diga la UNAM para que no nos ahorque la mula y pueda cuadrarse todo. Mi intención en caso de que se haga historia universal o geografía, lo que ayude más es que sea práctico en el sentido de que puedan tener evaluaciones. Creo yo que eso también les da confianza para que puedan hacerlo. No les ha tocado. Ah, por cierto, eso es un aviso que les voy a dejar en el grupo. Revolución Mexicana es para dentro de 15 días. La próxima semana tenemos examen. ¿Sale? vale. Entonces, es un examen muy cortito que va a llegar hasta Porfiriato, 20 preguntitas, pero la intención es que agarren confianza, ¿ok? Y Ok.
En 15 días vemos Revolución Mexicana. Reitero, voy a hablar con este grupo. De hecho, también es algo que voy a sondear con los que están ahí en febrero, aunque son realmente muy pocos porque la mayoría de sus compañeras arrancaron conmigo desde octubre, imagínense, ya me llevan aguantando más tiempo que a lo mejor sus familias. Pero si lo disponen, nos aventamos con Historia Universal dentro de 15 días. Y serían, sí, 16 horas para hacerlo bien. Un problema que se tiene con los institutos y demás cursos de preparación para la UNAM es que no dan tiempo suficiente. No sé si han tenido experiencias en otras instituciones. Bueno, yo no soy institución, soy alguien autónomo y autogestivo. Pero el problema es ese, que no les dan mucho tiempo. Se los digo porque yo trabajé muchos años de eso. Bueno, los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a ello. Y en donde trabajaba eran 10 horas dar Historia Universal, 10 horas Historia de México. Y ya se percataron que algunos temas te exigen más tiempo. Entonces, yo sí lo he logrado hacer y a pesar de que daba mi mejor esfuerzo, no sentía realmente que los chicos se fueran bien preparados. Muy a pesar de que algunos dijeron, sí, sí, sí. Y no es tanto por mi trabajo, sino por el tiempo. Y recordemos que historia en bachillerato desafortunadamente es una de las materias más descuidadas. Entonces, no sabes muy bien del tema, no tienes bases y luego agarrarle en friega, pues como que no. Y luego que te toquen malos profes, pues peor, ¿no? ¿Sí? Y justo, y que además no tengas técnicas de estudio de oportunas, porque Sí, luego, desafortunadamente en aras de una supuesta didáctica le bajan mucho la historia al chisme, pero es un chisme sin sentido, que no conectas bien, y al momento, por ejemplo, de usar un documental, un video de YouTube o un libro más serio, pues comienzas a tener problemas. De ahí mi intención de realizar el taller, que voy a empezar el sábado, y es justamente para acompañarlos desde ese otro modo. Así es que reitero, si tienen por ahí la posibilidad de acompañarme, les va a servir muchísimo, más cuando hay tips que me parece que se pueden aplicar también para la parte de ciencias exactas. No tan literal, pero sí. Y creo que también es conveniente porque reciben una orientación más detallada de lo que es el examen. Y eso, por ejemplo, a veces tampoco los cursos de admisión no te lo dan bien, no te lo aterrizan. Yo, por ejemplo, lo llegaba a hacer, pero era sacrificando horas de desarrollo de contenido. O sea, yo como profe en ese tipo de cursos estaba entre la espada y la pared. Y pues bueno, si ustedes se van a videos de YouTube, a recursos como Unidips y todo, y las guías, pues sí, está, digamos, un reflejo de lo que es el examen, pero no tienes una claridad de lo que realmente es el examen y en qué consiste. Y creo yo, y lo vimos hoy con la batalla de Puebla, que una mejor forma de sobrevivir es teniendo un pleno conocimiento de a qué me voy a enfrentar. No solamente con las materias, sino con la lógica del examen, la naturaleza del reactivo, y eso me puede llevar a una mejor gestión de tiempo, a hacer muchas cosas, que bueno, ahí sí tienen chance de leer el programa, pues lo expongo un poquito más a detalle. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se los dejo pendientes. De cualquier forma, dentro de 8 días, si hay tiempo, lo platicamos. Y pues bueno, les agradezco mucho su asistencia, que se hayan conectado. Si tienen ahí alguna duda o alguna inquietud, porfa, háganmela llegar. Entre más activas sean ustedes, más participativas, lo cual hoy se dio y les agradezco muchísimo, pues el curso va a tener otra dinámica. Yo voy a tener una mayor conciencia de lo que requieren de mí y por supuesto que voy a enfocar mis esfuerzos en que tengan una mejor formación. Por cierto, si todavía está abierta la invitación, si quieren compartir conmigo el escenario de exponer, adelante. Yo no tengo ningún problema en ceder el control, tampoco no quiere decir que estén haciendo mi trabajo, las voy a ir orientando durante el desarrollo. Ya ven que estamos entre cuatas. Y creo que el compartir en público el manejo de un tema facilita también la confianza y la seguridad, que a estas alturas del partido es algo que deben de atender. Porque aunque sean chicas de Wikipedia y sepan todo, si no tienen confianza y seguridad en sí mismas, olvídense incluso de hacer una buena comprensión de lectura. Se las comen los nervios y bueno, resulta una masacre. Y eso es lo que debemos de evitar también. ¿Ok? Pues bueno, sin más, si no hay nada que referir, me dio mucho gusto que estén aquí conmigo. Prometo que no nos vamos a dilatar ni acabar tanto. Y pues bueno, descansen.
¿Ok? Si tienen ahí algún interés en el taller, por favor contáctenme. Van a ser grupos pequeños. Avísenme para que yo las pueda contemplar. Cuídense mucho y que pasen una excelente noche. Profe, ¿sí va a haber examen el viernes? No, acuérdate que a raíz de que tuvimos la noticia de que se posponía el examen y no había una fecha definitiva, íbamos a ocupar los miércoles para hacer esas pruebas. Había habilitado el viernes para no restarle tiempo al desarrollo de los contenidos. Pero ya que no tenemos esa presión, les comenté que no debíamos de estresarnos de más y que el examen lo íbamos a hacer el miércoles. ¿Sale y vale? Ah, ok, profe. Es que tienen más tiempo de estudiar. De hecho, es algo que ahorita les voy a comentar en el grupo. ¿Va? Cuídense mucho. Vale. Salud y Ay, rock and roll para todas. Gracias, profe. Adiós. Bye.